Bueno, muy bien, y cuando son las 11:46 está en línea para conversar con nosotros, para poder entender un poco más lo que está sucediendo. Recién veíamos la parte humana, la de en primera persona, lo que están viviendo quienes están siendo protagonistas que no eligieron, ¿no? de una tragedia como es el pueblo de Bahía Blanca. Ahora vamos a hablar con el doctor Pablo Canciani, que ha tenido la deferencia de atendernos. Él es doctor en todo lo que tiene que ver y especialista en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y ya lo saludamos. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, un gusto en saludarlo aún en situaciones feas, ¿no? Porque yo Sí, imagino quienes trabajan en esto deben generarle mayor impotencia a la que un ciudadano común como yo nos genera, ¿no? sí, más en la situación actual política nacional e internacional. Así Pero es. bueno, Ujú, pasamos a lo ujú. concreto. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué se entiende que pasó? ¿Era posible de prever? ¿No? A ver, la precipitación en situaciones de que llamamos eventos severos no es fácil de prever tanto en el grado de precipitación, la cantidad de milímetros, sobre todo en estos excesos brutales, como la ubicación exacta. O sea, si esto hubiera ocurrido, no sé, 20 kilómetros más al oeste o más al este, la historia sería otra, Claro. porque se hubieran inundado campos. Ahora bien, yo para que se pongan en referencia, estamos terminando de hacer un trabajo de investigación Ujú. que hemos recopilado todos los datos de lluvia mensuales y algunos diarios de Bahía Blanca desde enero de 1860 a diciembre de 2023. El promedio del mes de marzo, para poner esto en perspectiva, desde 1903 a 2002 de lluvia en Bahía Blanca, Perdón, en el perdón, mes, Pablo, se hizo un pequeño... ¿De 1900 cuánto a la de- actualidad? hicimos el promedio para Sí, una referencia, sí, desde 1903 sí, a 2002, perdón, son 100 años, sí, y el promedio de lluvia para el mes de marzo es alrededor de 60 milímetros, milímetro más, milímetro sí, menos, que es sí, el mes que más llueve en Bahía Blanca. O sea, Bahía Blanca está en una zona ya de transición hacia la meseta patagónica, está en lo que llamamos la Pampa Amarilla, donde siempre hay un déficit hídrico, pero en esta ocasión, fíjense, llovieron 290 milímetros en 12 horas, o sea, claro, llovieron 4 veces lo que llueve en el mes de marzo en 12 horas, claro, para ponerlo en perspectiva. O sí, sea, es brutal. Eh, es difícil que los sistemas de control de lluvias, o sea, los sistemas pluviales y demás, que fueron diseñados en la mayor parte de los casos hacia principios del siglo XX, fin del siglo XIX, aún tomando desvíos extremos de estadística, estén en condiciones de aguantar lluvias de estas claro, características. claro, claro. A ver, el mes que más llovió en la historia de Bahía Blanca hasta el presente, vamos a ver qué pasa ahora con este mes de marzo, fue en abril de 2019. O sea, no es lo mismo lluvia récord que mes récord, hay que Claro, entenderlo. claro. Pero eso da una pauta de lo que significó que en un mes récord llovieron 319 milímetros esa vez, hace más de 100 años, y ahora en esas 12 horas también llovieron 290 milímetros, o sea, un poco menos, Claro. pero nos da la pauta de lo que está pasando. Mm. Y Bahía Blanca viene sufriendo desde diciembre de 2023 estos eventos que antes no se estaban dando, no Claro, ocurrían con tanta frecuencia. claro, claro. Yo escuchaba esta mañana al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires que decía, bueno, estábamos con obras por más por el tema sequía que otra cosa. No sé si ahora vamos a tener que rever la situación ante posibles futuros hechos de esta magnitud. No, tienen que mantener las dos cosas. Ah, Eh, o sea, ¿qué pasa? Nosotros justamente lo que estamos viendo en este estudio que estamos haciendo son los ciclos de lluvias y de sequías en la pampa húmeda sí, y en Mesopotamia. Y lo que uno observa es que hay ciclos de lo que nosotros llamamos baja frecuencia, ciclos de 20, 30, 40 años de periodos secos y de periodos húmedos. mm,
que no quita que en el medio pueda haber este tipo de eventos. Claro. Entonces, si se entiende, o sea, Sí, sí, una sí. cosa es la oscilación lenta de la cantidad de agua que cae por mes y otra cosa son situaciones condicionadas por la meteorología que dan estos eventos extremos. Ahora, ¿por qué se dio? Si ustedes se acuerdan, nosotros veníamos en Santa Fe, Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, de varios días seguidos de lluvia, en lo que era el límite entre una zona de un frente frío que quedó atascado y un sistema de alta presión en lo que es Brasil, Uruguay y el Pacífico, Atlántico Sur, perdón, que estaba inyectando humedad desde el Chaco, Amazonía, hacia esta zona, y en la zona de transición se producía esta continua renovación de nubes prácticamente cuasi estacionarias, porque uno veía cómo se formaban y cómo se iban yendo y Claro. volvían a reaparecer en el mismo lugar. Yo hoy cuando intenté comunicarme con usted, claro, uno en la ignorancia le preguntaba si algo tenía que ver, si se emparentaba con un fenómeno que vivió Valencia. Creo que fue octubre o noviembre del año pasado, el fenómeno Sí, Dana, y me decía sí. usted que nada que ver. No, nada que ver. Claro. Dana es lo que nosotros llamamos una baja segregada, una especie de pequeño Ujú. ciclón extratropical que se desarrolla en altura y es un episodio muy dinámico, o sea, crece rápidamente y descarga rápidamente. Claro, claro. Esto, lo que vivimos acá es una suerte de bloqueo Ujú. generado por la alta presión que se forma normalmente en el sur de Brasil, el centro de Brasil, y que se extiende oscilando en Claro, verano hacia la pampa húmeda, ¿no? claro. Y eso es lo que a su vez permite la riqueza de la pampa húmeda, porque es cuando se establecen estos flujos y estos gradientes de presión que entra la humedad de Amazonía y Chaco a la Claro, pampa húmeda. claro. Ahora, este sistema se extendió cuando pararon las lluvias en el Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, y esta línea de inestabilidad se corrió hacia el centro-sur de la provincia, que de hecho inundó, estaba viendo recién 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Sí. y produjo lo de Ujú, Bahía Blanca. ujú. Ahora Este es, vamos a la segunda parte, sí, perdón. sí. Sí, sí, dígame. No, 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 por favor, vamos a la segunda parte. No, que debido al aumento de temperatura del mar, que ha aumentado Ujú. a nivel mundial un promedio de medio grado desde la década de 50, de 1950 al presente, tenemos mucho más vapor de agua en la atmósfera. Claro. Entonces, la probabilidad que se produzcan tanto sequías intensas como este tipo de eventos Claro, extremos en otro lugar es mucho mayor. O sea, claro. lo que está ocurriendo es que ahora la probabilidad de que este tipo de eventos ocurra es mucho mayor que antes. Bueno, mi pregunta iba hacia eso, es decir, ¿cuánto influye el cambio climático, no? Sí, lo que uno observa, y depende mucho del lugar, es que se está dando un aumento tanto de episodios de lluvias intensas o de meses de mucha lluvia, como de meses de muy poca lluvia Ujú. en distintos lugares del país. Eso se está dando varias respuestas distintas, ¿no? En la Pampa Húmeda no es lo mismo Córdoba que Claro. Buenos Aires, que yendo más al norte. Pero lo que se ve claramente es que está cambiando la forma de llover, no necesariamente la cantidad de agua total, pero sí la forma en que se está dando las precipitaciones, sea a nivel mensual, sea a nivel de evento extremo. Es decir, más intensas, en poco tiempo mucho. Claro, Ah, muchas más intensas o también tiempos prolongados que no llueve. claro, claro, claro. Imposible preverlo. Es difícil de prever, Mm, sobre todo en la magnitud, porque depende de una serie de factores muy dinámicos y no tenemos actualmente los modelos de alta resolución local necesarios para hacer pronósticos en claro, Argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? claro, claro. Doctor Canciani, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por consultarme. Hasta luego. El doctor Pablo Canciani. Miren, debo decir esto, sé que me quedan pocos minutos y voy a vos con lo que quede de tanda, Nico, pero debo decir esto. Su padre, el doctor Osvaldo Canciani, científicos ambos,
venían batallando sobre esto y cómo había que correr los sembradíos porque el cambio climático iba afectando, y cómo en lugares frías donde tenían que darse que se daban ciertos sembradíos, debían buscar otras realidades porque ya no se iban a dar por el aumento de los mares o de la propia tierra, la temperatura. Lamentablemente, esta cronista, que hace más de 40 años viene escuchando y viendo y observando, debo decirle que aquello que hablábamos y que parecía que no iba a suceder, está sucediendo. Y recuerdo, y con esto cierro, una charla con el doctor Osvaldo Canziani, que decía que Buenos Aires, y Buenos Aires no Capital Federal, solo Buenos Aires, incluido las costas de Bahía Blanca, eran posibles de que ocurriesen este tipo de situaciones por cómo se venía produciendo lo que le acabo de decir, que tiene que ver con el cambio climático. Lamentablemente, hoy tenemos como presidente en Estados Unidos a alguien que le ha prohibido a sus científicos poner la palabra clima, no cambio climático, clima en sus análisis. Y acá estamos viendo en Argentina que vamos lamentablemente por el mismo camino. Asociación del Personal de la Universidad de Rosario, APUR. Años de lucha y trabajo por el bienestar del personal no docente. Conducción Miguel Roldán.